especialista en marketing político y análisis del comportamiento electoral, con una amplia trayectoria como consultor y analista de la realidad política nacional. Sus reflexiones y estudios sobre liderazgo, comunicación política y estrategias electorales lo han convertido en una voz influyente en el debate público dominicano. Nos acompaña este domingo en Infórmate el politólogo y catedrático Belarminio Ramírez. Muchísimas gracias, así es, ya estamos con nuestro invitado de esta semana, señores, y les confieso que esperé mucho por este conversatorio. Sé que ustedes también lo van a disfrutar. Él es el politólogo y catedrático Belarminio Ramírez, a quien le damos la bienvenida aquí en Infórmate. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un placer también estar en este programa, a pesar de que te hice esperar. Y quiero comenzar la entrevista diciendo que hace una semana hice un grupo focal, un focus group, con alumnos que son comunicadores y que estudiaron marketing político y liderazgo con nosotros en la UNF. Y utilicé como ancla uno de los videos, de los fragmentos que está en tu plataforma sobre la fidelización del cliente. Entonces ahí tú planteas que es más fácil mantener a un cliente satisfecho que conseguir un cliente nuevo. Entonces yo quise probar la adrenalina del cerebro de ellos y le dije, ¿cómo ustedes me asocian esto al desgaste de los partidos políticos? Lo puse a que escribieran y después que leyeran lo que escribieron y fue formidable. Todos dijeron, profesor, ahora entendemos por qué los partidos se están matando por dirigentes desgastados en vez de dedicarse a crear un dirigente nuevo, es porque sale mucho más costoso. Exacto. Definitivamente que es así, maestro, profesor Belarminio. Para mí, uno de los politólogos más autorizados para hablar de este tema aquí en República Dominicana, porque la verdad es que hablábamos tras de cámara, Belarminio, de que hay un desgaste aquí con los estudiosos de la política. Tú como maestro, ¿qué nos puedes decir de esto? Es interesante lo que ha sucedido y tiene que ver con un proceso global. Por ejemplo, cuando yo comencé estudiando ciencias políticas, era ya por el año 1985. La política estaba de moda en ese tiempo. Todavía los partidos eran ideológicos y doctrinarios. Estaba llegando la TV Democracia. Estaba llegando el marketing como ciencia y todo esto se fue asociando. Pero de repente los partidos se convirtieron en maquinarias electorales, la política se supeditó al dinero y eso hizo que la gente perdiera interés en estudiar política, hasta el punto de que las escuelas de ciencias políticas en casi todas las universidades las hemos cerrado por falta de matrícula. Entonces este es el país más politizado del mundo, donde la gente menos estudia política. Por eso aquí el discurso político, el mensaje, el argumento es cada vez más pobre, porque la gente vive hablando por hablar. Entonces es necesario utilizar la comunicación, precisamente programas como este, como escenario de educación, de formación en materia política, darle más calidad a la comunicación, para que las personas puedan entender la necesidad de integrarse a los procesos políticos, pero sobre todo que puedan ver el futuro, porque eso es lo más preocupante ahora mismo, que tenemos un ciudadano que está en el día a día y no es capaz de ver el mañana ni el pasado mañana. ¿Y cómo afecta eso, Belarminio, al sistema, al país? ¿Cómo afecta esto? Es que la política es el corazón de la sociedad. La política viene siendo como la columna vertebral del cuerpo humano. Cuando la política pierde calidad, pierde esencia, pierde visión, pierde compromiso social, pierde la capacidad de construir sueños y esperanzas, los pueblos no evolucionan mucho. Porque es que la misión más sagrada en la vida, después de la educación, es la política.
Y en la medida en que la política va dañando su imagen, entonces el futuro se pone más incierto. Vemos como la calidad del liderazgo en el mundo se deteriora. Vemos el tipo de gente que está llegando a los ayuntamientos, que está llegando a los congresos. Entonces todo eso es señal de que tenemos un ciclo que está cerrando y que va a venir un nuevo ciclo, y los académicos tenemos que enfocarnos en contribuir a que el ciclo que viene tenga actores políticos de más calidad, que sean capaces de diseñar el futuro, pero además de activar a la población para que sincronice con el compromiso político, porque es que tenemos un ciudadano hoy que es indiferente a lo político, indiferente a lo social, y ahí es que está el peligro para la democracia. Cualquier cosa puede suceder si los jóvenes preparados siguen distanciados de la política. Pero sin embargo, Belarminio, precisamente, ¿qué hacer para que esto pueda cambiar? Porque lo que estamos viendo es eso que tú estás diciendo. Todos los días los jóvenes están más alejados de la política en República Dominicana. Por lo que tú sientes, tú percibes, es como no me importa. Bueno, Ana, yo realmente en el 1916, en un texto que escribí para la universidad, Neuromarketing Político y Liderazgo, que es un libro que ha tenido mucha demanda en el continente, ahí hice un planteamiento de cómo la desafección política iba a ganar terreno en el 20 y en el 24. Y así mismo sucedió. Ya en el 24 la mitad de la población no votó. Ahora estoy proyectando la desafección para el 28. De mantenerse todo como va, la abstención electoral en el 28 va a ser de un 60%. Es demasiado. Entonces ya ahí las autoridades electas serían legales, pero no legítimas. Pero no legítimas. Entonces, viendo todo esto, yo estoy dando recetas. Yo le planteo al liderazgo político nacional que la única forma de desacelerar la desafección es renovando la boleta electoral en el 28. La boleta electoral, porque en los estudios más recientes está saliendo que alrededor de un 90% de los jóvenes no quieren saber de los partidos políticos. Es demasiado. Los jóvenes, muchachos de 25 años que ya tienen maestría, hablan 3 y 4 idiomas, no quieren saber para nada de partidos políticos ni de política. Entonces, pero eso es peligroso para la democracia de un país. El enemigo de la democracia está en la indiferencia de la ciudadanía. Ahí que está el riesgo mayor. Entonces, yo digo, la única forma para detener eso es una boleta joven en el 28. Porque la juventud tiene por naturaleza que hace más química con los jóvenes que con las personas de edad avanzada. Si articulamos una boleta con mayoría de candidaturas jóvenes, desde regiduría hasta la presidencia de la República, tenemos más posibilidad, los mercadólogos políticos y los consultores, de diseñar campañas que conecten con el sentimiento joven y que logren desbloquear ese negativismo que ellos tienen y que se activen. Sí, pero no, ellos no lo están entendiendo. La cúpula partidaria aquí de la vieja escuela, ellos no entienden la crisis de confianza que están viviendo los partidos políticos, que en parte es responsabilidad de ellos. Entonces, es el momento de que la mayoría de las cúpulas de los partidos políticos se eche a un lado y dé paso a jóvenes. Es el momento de ir pensando en una estructura de voceros para el 28. Hay una gente ahí hablando a nombre de los partidos que cuando salen en televisión inmediatamente cambian de canal. Ya la población se hartó. Yo escribí sobre eso. Entonces, si ellos llevan gente con rostros frescos, gente nueva, el televidente va, déjame ver a esta muchacha, a ver qué es lo que va a decir, déjame ver a este joven, y lo va a escuchar para ver qué tiene en la bola. Entonces ya ¿cuáles son las propuestas nuevas? Ya, podemos decir en una fuerza del pueblo, cae mejor Omar Fernández que Leonel Fernández, porque ya Leonel dio. La gente va a percibir o a esperar lo que puede dar Omar. Eso es una cuestión clara, porque si la desafección política hoy está casi en un 60 y en la juventud es más de un 90, los liderazgos que han gobernado
cargan con la culpa mayor, porque el disgusto de la partidocracia en cierta medida es por una deuda acumulada con la democracia. Nosotros desde el marketing político, desde los años 90 vengo planteando, se ha hecho mucho daño porque las campañas han estado cargadas de mucha demagogia. Es ofreciéndole a la gente todo lo que la gente desea, a sabiendas que es imposible satisfacer después. Entonces hoy estamos pagando las consecuencias. Frente a todo esto nublado, la única salvación del sistema es ir con una boleta joven, renovada, que pueda construir nuevos sueños, nuevas esperanzas y que pueda lograr que ese votante independiente, que es la inmensa mayoría, preste por lo menos atención a lo que ellos digan. Porque cuando hacemos las auditorías de comunicación, que las hacemos semanalmente, nos damos cuenta que aquí ahora mismo, en República Dominicana, a los políticos, incluyendo al presidente de la República y todos los políticos juntos, no lo escucha Ana, ni el 10% de la población. Aquí han emergido fenómenos con una influencia tan grande en la comunicación que suben un mensaje en redes sociales, un mensajito, y acumulan más visitas y más reacciones en un día que los mensajes que suben todo el liderazgo político de la nación. Entonces, ya la mayoría de la población no está escuchando a los políticos. Tenemos que hacer lo que sea para que la población sienta el deseo de escuchar a los políticos, y eso solo se consigue renovando. Podemos entonces decir, hablando de ese liderazgo joven, Belarminio, que el que va más por el camino correcto en este momento es el partido de gobierno, PRM, porque por lo que podemos ver, todos sus precandidatos son jóvenes. Tiene un activo de liderazgo joven más abundante que todos los partidos de la oposición juntas. Y siempre he dicho que eso le da ventaja competitiva al PRM, no solo para el 28, sino también para el 32. Porque en el PRM ellos están bien asesorados, ellos están haciendo un buen marketing. Ellos no están vendiendo una persona, ellos están vendiendo un equipo colegiado de jóvenes. Y están vendiendo al mismo tiempo marcas para varios procesos electorales. Ellos están conscientes de lo que están haciendo. Entonces la oposición... Esto no es a lo loco. La oposición se envejece, lleno de trauma, de ego, de resentimientos. No entienden que es el momento de dar paso, que es el momento de renovar. Siguen con el cerebro anclado en el ayer. Para tú darle un giro a la política hoy y lograr que la juventud se interese, tú tienes que comenzar a pensar como piensan los jóvenes. Pero para tú comenzar a pensar como ellos, primero tienes que estudiarlo a ellos. Entonces, esa es la amenaza que tiene el sistema, la partidocracia para el 28. En el 28 pudiéramos estar eligiendo las autoridades de 4 años y al mismo tiempo pudiéramos estar sepultando a los partidos políticos, y es mi miedo. Donde quiera que los partidos políticos han sido sepultados, ha llegado el caos social y la tragedia económica, y hay que ver lo que vive Venezuela hoy, lo que vive Perú. Y nosotros en el 28 tenemos que entender que no se trata de unas elecciones cualquiera. Estas son especiales y son diferentes, porque aquí está en perspectiva un cambio de ciclo, y un cambio de ciclo demanda de un nuevo liderazgo. Por eso yo digo, si a mí me preguntan, maestro, ¿cuál es la boleta que le conviene a la democracia dominicana en el 28? ¿Cuál es la boleta que puede garantizar que vote un 60% de la población? Entonces yo le diría, bueno, lo que conviene es David Collado, candidato PRM, Omar Fernández, Fuerza del Pueblo, y Gonzalo Castillo, PLD. Pero esas tres marcas dan más de un 60%. Profesor, maestro, pero ese Gonzalo Castillo no tiene... ¿Usted no entiende que tiene cierto desgaste? No, es todo lo contrario. Explíqueme eso. Gonzalo Castillo es uno de los liderazgos más potables que tiene el país. Y en el 24, Luis Abinader ganó en primera vuelta porque Gonzalo no estaba en la boleta. A Gonzalo lo sacaron en la boleta el 24. Esa fue la alianza de Abinader y Leonel.
Al sacar a Gonzalo de la boleta, eso garantizaba a Leonel tomar la supremacía de la oposición, porque en el 20 Leonel no sacó ni el 5% de los votos con la fuerza del pueblo. Ya en el 24, con Haber en la boleta, Leonel se sirvió con la cuchara grande y eso le facilitó a Abinader ganar en el 24 con más votos. ¿Usted cree que eso es lo que no le perdona el PLD a la Fuerza del Pueblo o a Leonel Fernández? Es un asunto un poco complicado, porque Leonel en cierta medida no debió irse del PLD nunca. Fue el responsable de que salieran del gobierno. Leonel fue 3 veces presidente de la República, el político con más suerte de la historia dominicana, y que yo lo planteo en los libros que he escrito sobre Leonel. El político con más suerte de la historia dominicana es Leonel Fernández. Aquí Peña Gómez no pudo ser presidente. Aquí Jacobo Masluta no pudo ser presidente. Y este hombre le llegó la presidencia de la mano de Balaguer por una crisis. Después Hipólito quiebra Baninter en un momento en que el PRD estaba para seguir 8 o 12 años y vuelve en el 2004 prácticamente unas elecciones que la ganaba hasta sin salir a la calle por la crisis económica que había. Y luego gana porque el PRD se divide. Y ese hombre se tira 12 años como presidente de la República. Y después entiende que el presidente tiene que ser él toda la vida. Saca su partido del poder. Toda esa estructura de gente que trabajó por él toda la vida, lo pone a que pierdan sus empleos. Hoy están pasando hambre como perico en la estaca por un ego personal. Si Leonel se queda en el PLD, probablemente hoy el presidente de la República fuera Leonel de nuevo. Porque cuando tú gobiernas, tú tienes que dejar que quien te suceda gobierne, y si la gente entiende que tú lo hiciste mejor, la gente se pone automáticamente en ti. Cuando Balaguer sale del poder en el 78, se pensó que Balaguer iba de ahí para el cementerio. Eso fue lo que le dijo Guzmán en el discurso de toma de posesión. Y él regresó 8 años después porque el PRD lo hizo muy mal. Entonces, el daño que se le ha hecho a la partidocracia y a la democracia por ambición desmedida de un grupo es algo que nosotros, los estudiantes de la sociología política, de la ciencia política, no podemos dejar pasar por alto. Entonces, es el momento de renovar, pero ellos no siguen. Leonel va a ser candidato en el 28, aunque eso le daña el futuro a Omar. Si está vivo en el 32, va a ser candidato en el 32. No, pero la edad se lo impide. Aunque le pase a Omar lo mismo que le pasó a Margarita. Porque es que esta gente, todo es para ellos. ¿Qué le pasó a Margarita? Bueno, Margarita estaba puesta en el escenario para que fuera la presidenta de la República en el 16 y después para que fuera la candidata en el 20. Duró casi 20 años Margarita, dentro de los 5 liderazgos más populares del país, y ellos la dejaron que se consuma. Porque el asunto, Ana, es que esta gente hacen grupitos de amigos y esos grupitos se adueñan de los partidos, del Congreso, de los ayuntamientos, de los consulados, viven haciendo negocios con el poder. Y lo que menos le importa es el pueblo. ¿Qué pueblo ni pueblo? Entonces te crean una asociación, que eso es la fuerza del pueblo. Porque la gente dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y hay comunicadores que han dicho, ¿y por qué los contratistas más grandes del gobierno es con Leonel que andan? De este gobierno de Abinader. Ahora dicen, ¿por qué los suplidores más grandes? Hay uno ahí que ha vendido más de 14 mil millones de pesos. O sea que este es un gobierno compartido. Pues eso es lo que el que tiene juicio puede leer con claridad. Entonces, si tú estás muy bien abajo, recibiendo mucho dinero sin recibir presión social, tú estás mejor que el que está gobernando. ¿Y entonces quién es la oposición actualmente? Dame un poco de luz. Estamos entrando en un terreno un poco delicado, pero hay que entrarlo. Porque la gente dice, pero ¿cómo es esto? Porque, por ejemplo, en el 24, hicimos la Alianza Rescate RD en el 24. Yo trabajé fuerte para que eso se lograra. A sabiendas de que en el 24 Abinader tenía el triunfo asegurado. Pero la alianza la hicimos en el 24, era para cosechar los frutos en el 28. Escúchelo bien, ¿eh? Explícame eso. La alianza PLD, Fuerza del Pueblo y PRD en el 24 era pensando en el 28.
porque si lo juntábamos en el 24, ya iban a seguir juntos para el 28 como una coalición, y eso iba a unificar a la oposición. ¿Qué pasó? La fuerza del pueblo, señores, donde los candidatos de la alianza eran los del PLD y los del PRD, ellos no le pusieron los votos. Si tú buscas los resultados electorales por provincia, donde los candidatos eran de la fuerza del pueblo, todos los votos del PLD legislativo lo tienen. Donde los candidatos eran los del PLD, no tienen los votos legislativos ni presidenciales de la fuerza del pueblo. Se lo dieron al PRM. El mismo día de la elección desbarataron la alianza. Y 2 semanas... Y dicen que fue la fuerza, que fue el PLD. Y 2 semanas después de las elecciones ya Leonel estaba juramentando a PLDistas y PRDistas. Pero ¿qué es esto? Porque si ya son aliados, te llevan de un 5% a un 30 y pico. Te convierten en el líder de la oposición. Tú fuiste el gran ganador de las elecciones del 24. Manténlo como tus aliados para que en el 28 tú vayas viento en popa. No. Entonces, el propósito de Leonel no es alianza. El único propósito que él tiene claro es destruir por completo al PLD. Y ya el PLD lo sabe. ¿Cómo? Leonel solo lo mueve el propósito de destruir y disolver por completo al PLD, porque eso es lo que estoy explicando. Si el propósito fuera ser presidente de la República, deja esa alianza intacta del 24, extensiva al 28, porque ya el liderazgo lo tienes tú como partido y como marca. Entonces, ¿por qué tú querer comerte y destruir a quienes son tus aliados en un sistema donde hay que ganar con 50? Entonces, Belarminio, no hay forma, no existe esa posibilidad de que para el 2028 el PLD pueda apoyar la fuerza del pueblo. Es que la fuerza del pueblo no quiere que el PLD la apoye. Leonel no tiene interés en alianza con el PLD. Leonel, el único interés que tiene es disolver por completo al PLD. En el 24 el PLD actuó sanamente pensando de que era posible el reencuentro y de que PLDista y FUPista era una misma familia. Pero Leonel y el círculo íntimo de Leonel no piensan así. La meta de ellos es destruir por completo al PLD, no es volver al poder. Entonces yo, como parte de la sociedad dominicana y todos esos muchachos que están ahí, Belarminio, queremos saber cuál es la verdadera oposición de aquí de República Dominicana. Si nosotros, un ejemplo, no queremos que continúe el gobierno que está, ¿por quién uno? ¿Cuál es la oposición que tiene más posibilidad de llegar al poder? Tú me lo vas a decir después de la pausa, Belarminio. Entonces Leonel lo que ha hecho es destruir al PLD, destruir la partidocracia por un asunto personal. El PLD es un partido de organismos. El único partido de órganos que hay en el país es el PLD.